La situación de cara a las elecciones municipales 2012 sigue teniendo un futuro incierto y frente a esto surgen distintas propuestas, liderazgo y participación, compromiso cívico, de eso hablamos hoy en Mesa de Diálogo. Claudio Alvarado, abogado, profesor de la Universidad Andrés Bello y del programa Penta UC, director de formación de Idea País, definido como un centro de preparación de líderes de cambio cultural que convoca a jóvenes universitarios y profesionales para impactar decisivamente la sociedad chilena desde las enseñanzas del cristianismo. También nos acompaña Fernando García. Él es doctorando en Ciencias de la Información de la Universidad de París, máster en Ciencias Políticas de la misma escuela, egresado de la Academia Diplomática de Chile y docente de la Universidad Diego Portales y Adolfo Ibáñez. Voluntad política, interés de parte de los jóvenes, falta de líderes son conceptos que surgen a la hora de hablar de las próximas elecciones. En particular nos centramos en las municipales del próximo año, pero en general tiene que ver con el panorama electoral. ¿Realmente logrará salir adelante la inscripción automática o no? Hay varios temas que vamos a debatir hoy en esta mesa de diálogo y vamos a partir entregando este dato, que son casi 5 millones los chilenos en edad para votar y que no están inscritos precisamente en estos registros electorales. Les damos la bienvenida a nuestros invitados. Claudio Alvarado, bienvenido, y también a Fernando García Nadaf. Los dos quiero pedirles que partamos hablando acerca de esto y cuál es la visión en este planteamiento inicial de esta cifra que nos dice que hay gente que no está inscrita y estos conceptos, voluntad política, interés juvenil, falta de liderazgo, que surgen a la hora de hablar de este tema. Me pareciera bastante claro que hay algún problema, por obvio que resulte. Hay algo que no está funcionando en el sistema y quizás ahí lo que hay que entrar a indagar son distintos niveles de análisis, porque uno podría pensar, por un lado, de que tiene que ver con cuestiones más bien estructurales, típico razonamiento de que cambiamos el sistema de inscripción automática, voto voluntario, y quizás se arregla casi por arte de magia, pero yo soy de los que cree que no están así y que si bien esas reformas estructurales se pueden debatir con un análisis más bien empírico de ciencia política, yo creo que lo más interesante es entrar a las causas. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes que al parecer muchas veces no se sienten parte del sistema político actualmente imperante? Aunque quizás también hay que distinguir porque la política formal quizás hoy día no trae tanto, pero hay cada vez más formas nuevas, distintas, en las que los jóvenes sí se van tomando parte de la escena pública. Yo creo que por ahí que están las distinciones del análisis. ¿Tu mirada frente a esto? Sí, a ver, desde la yo academia estoy de acuerdo también contigo que efectivamente hay distintas formas de participación política. O sea, una cosa es la que te puede dar electoralmente o el sistema representativo, y otra cosa es lo que está pasando en la calle, que efectivamente hay gente que está siendo súper movilizada. ¿No es cierto? Participación. Es participación netamente, ¿no es cierto? Porque hay muchas formas, se nos olvida a veces que, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando a veces en la universidad nos dicen que la democracia es el voto, y que hace una reducción bien tramposa, porque en definitiva es también, ¿no es cierto?, este tipo de programa, ¿no es cierto?, es la manifestación, la carta del director, etc. Entonces hay manifestación, hay voluntad política, y claro, yo creo que hay una especie de tensión que se está dando hoy día entre cómo hoy día tú haces que esta gente se incorpore también al sistema representativo. Eso yo creo que es un síntoma que estamos todos de acuerdo, pero claro, la clase política está un poquito reacia, ¿no es cierto?, a dejar esos espacios. Y frente a este escenario, ¿cuánto de esta responsabilidad recae efectivamente en estos políticos y cuánto recae en la ciudadanía desde el compromiso que uno, como ciudadano chileno, debería tener, considerando, por ejemplo, que ya las clases de educación cívica no existen? Sí, yo creo que una parte importante de la responsabilidad es de la clase política y que es muy normal, ¿me entiendes? Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día se está planteando una reforma, ¿no es cierto?, al sistema binominal o al sistema de inscripción. Y evidentemente eso te erosiona un poquito tu base de poder en tanto clase política. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo te vas a empezar a manejar hoy día? Evidentemente surgen nuevas reglas, nuevos juegos. ¿Cómo te vas a reelegir o cómo yo voy a hipotecar quizás mi cuota de poder? ¿Te fijas? Esas son cuestiones que en cierta manera debilitan un poco esa base política y que hace que la clase política tenga un poco de temor y por lo tanto dan y se reafirman, ¿no es cierto? El sistema binominal lo deberíamos haber cambiado hace rato y evidentemente yo creo que la inscripción automática no va a salir para la elección municipal. Yo lo veo muy poco probable. Yo creo que quizá un tema interesante analizar en este tema, valga la redundancia, es cómo
cómo miramos la política, qué entendemos por política. Yo creo que hoy día sería lo que está haciendo agua, en el sentido que cada vez causa más desafección de la gente, esta concepción de la política como una mera lucha del poder por el poder. O sea, esa comprensión de la política hoy día a la gente le repele un poco, y de algún modo parte de la aprobación que tienen las demandas originales del movimiento estudiantil tiene que ver justamente con la lucha por una causa noble, una causa que tiene que ver quizás con ideales más altos, con cuestiones que se consideran injusticia, y que de algún modo no se ve representada por la política formal, por lo que se llama la clase política dirigente. Con una exigencia de transparencia también, de cierto modo. De transparencia, y quizás no solo eso, sino también de pelea por ideales, una serie de cosas que hoy día no se ven en el político, que quizás también caricaturizado un poco de más. Muchas veces se considera como el gallo que le sacan el parte pidiendo no sé qué cosa, o que quiere salir electo para salir siendo electo y poner a los familiares en los cargos. Hay un poco de esa concepción de la política que yo creo que está haciendo agua, pero al mismo tiempo, eso de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen de algún modo quizás también es cierto. Yo creo que no tenemos tan buenos políticos, pero tampoco tenemos tan buenos ciudadanos. Entonces, quizás también hay que dar vuelta la tuerca y pensar, ¿no será que quizás lo que se ve en la política formal es de algún modo reflejo del tipo de sociedad que tenemos? ¿No será que el individualismo predominante en muchas cosas también en la vida cotidiana se vive tanto más que lo que se critica? Porque quizás muchas veces criticamos lo que vemos de afuera, pero en la vida propia actuamos tal cual como lo que decimos, lo cual, dicho de otro modo, es que si nosotros tuviéramos los cargos quizás haríamos lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión muy interesante, porque al final quizás esa crítica a la política formal tiene que ver al final con una crítica a la manera de ver las cosas fundamentales a nivel de sociedad, y en consecuencia quizás no están disociados. Claudio, en esta mesa y desde distintas corrientes se ha establecido que esta generación del no estoy ni ahí definitivamente quedó atrás, que hoy día hay un mayor interés, que tal vez no se refleja 100% en el tema de las inscripciones todavía en los registros electorales, pero que sí hay un mayor interés de la ciudadanía por participar. ¿Existe todavía, crees tú, tal vez un porcentaje como de flojera en cierta parte que critica y no actúa? Mira, yo creo que a todo nivel hay lamentablemente una segregación que no se puede obviar. Me explico. Yo creo que las personas que tienen más oportunidades evidentemente se ven mayormente posibilitadas de participar, porque justamente han recibido más y tienen más herramientas para hacerlo. Entre ellas el acceso a la información, por ejemplo. El acceso a la información, la formación educacional, quizás también el mismo acceso a cuestiones que tienen que ver con sentido de la vida, propuesta ideológica en algunos casos. Entonces, yo creo que eso también se refleja en el tema de la participación juvenil. Uno mira por estatus socioeconómico y efectivamente hoy día hay una diferencia que según algunos puede incrementarse si es que se aprueba la inscripción automática a voto voluntario. Y yo creo que eso es que tener a la vista. Yo creo que a nivel de la gente como que ha tenido mayor oportunidad de acceder a educación, etcétera, quizá hay un mayor como motivación, inquietudes, pero a nivel poblacional yo creo que hay más una desafección, una inconformidad con algo que una adhesión propositiva a ciertas cuestiones. O sea, el movimiento educacional, estudiantil, perdón, pareciera ser más un rechazo a que una propuesta definida, y que en consecuencia lo que une es una insatisfacción, pero que no se sabe bien por dónde se va a conducir. Yo lo veo un poco así en principio. Hay ciertas propuestas que tienen que ver con el tema de educación gratuita, hay varias cosas que los mismos estudiantes han ido poniendo sobre la palestra. Claro, pero tú sacas a Giorgio, Camila y los líderes fundamentales y les preguntan por qué, y es muy divertido eso, porque en general no hay muchas razones más que más bien ciertas cuñas que tienen que ver con medios para lograr ciertos fines, pero esos fines no están claros. O sea, en general se debate sobre lucro o no lucro, gratuidad o no gratuidad, pero no sobre qué tipo de educación queremos, no sobre si entendemos la educación como un bien en sí mismo, una mera cuestión utilitaria, no sobre si queremos calidad y qué tipo de calidad, si queremos o no libertad educativa y qué diversidad de proyectos educativos queremos, si queremos o no mayor o no igualdad. Y esos bienes son quizás realizables con distintos principios, y me parece que esa discusión a nivel de medios tan fanática muchas veces y poco razonada, tiene que ver justamente con esa falta de ideales de fondo que hace que la discusión se nuble en diálogo de sordo. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, bueno, primero yo no lo he hecho, no creo que esto sea un problema nuevamente de los estudiantes o de los que están abajo haciendo estas demandas, ¿no? Yo creo que evidentemente hay un tema la masa sistema. crítica que se llama. Claro, hay un sistema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día tenemos evidentemente un montón de instituciones que no funcionan para una realidad que ya cambió. O sea, ¿qué es lo que es una institución? Es una realidad imaginada, pero que es una realidad imaginada que murió hace 50, 60 o 100 años. O sea, las instituciones fueron hechas, ¿no es cierto?, hace 100 años o quizás más, ¿no es cierto?, respondían a esa realidad. Hoy día el mundo cambió.
Y frente a eso surge el grito de la necesidad de una nueva constitución. Evidentemente, o sea que tú tenías una especie de distancia, una fricción entre un mundo que hemos heredado, que está imaginado, con una realidad que empezamos a vivir de una manera distinta. Estos bichos nos hacen vivir la vida de una manera distinta. Sin embargo, tenemos una institución que tiene más de 100 años. Evidentemente que eso nos provoca un cambio, una fricción que evidentemente se expresa en las calles, que la gente está pidiendo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es como, para mí por lo menos es como... es lo básico. Por eso yo creo que no hay que pedirle... O sea, yo creo que hoy día los cabros hoy día están súper claros. Yo no estoy de acuerdo contigo en que no tengan muy clara la moto. Todo lo contrario, yo creo que ellos están más o las peticiones. O sea, pueden no tener claro, digamos, en términos de sistémico, ¿no es cierto? Que si que quieren más lucro, si que es con becas, si es con becas. De ese punto de discurso estoy de acuerdo, que probablemente no tienen tan clara. Pero en términos... Y tú mismo estás planteando un medio fin. Pero axiológicamente, en términos de qué es lo que ellos quieren, porque tiene un sentido sí mismo, ellos tienen muy claro. Por ejemplo, dejar de lado el sistema de representación, que no les calza, te fijáis, profundizar la democracia. Yo creo que va por eso. Todas estas causas son una especie de hilos, ¿no es cierto?, que surgen de un corazoncito, que tiene que ver con la profundización de la democracia, con la ampliación de los derechos. Eso está en la petición de una Patagonia sin represa, está en pedir, derechos iguales para homosexuales, está en las asambleas constituyentes, está en democracia directa, está en la educación sin lucro. Lo que te quiero decir es formas de irradiar este corazón de peticiones que va tomando distintas formas, acá en Chile, en España, en Egipto, digamos, en todas partes. Que justamente eso es lo que yo veo distinto. Yo veo que si uno ve el movimiento estudiantil saliendo un par de líderes que efectivamente pueden hacer de cabeza y tener algunas cuestiones muy claras, tú les preguntáis en la calle, yo he ido cerca de las manifestaciones, me ha tocado, algunas manifestaciones ahí en Blanco, con Avenida España, etcétera. Tú les preguntáis muy bien, pero para ti qué es la educación, pero por qué decís esto, y al final nos salen de 3 o 4 eslóganes bien marcados, que son justamente eslóganes de medio. Educación gratuita, pero ¿por qué no sé? Educación sin lucro, pero ¿por qué no sé? Pero a nivel de tipos de sociedad, de modos, de estilos de vida, hay una diversidad de cuestiones que por eso yo creo que esto es más bien un rechazo a que una cuestión que marca propósito. De hecho, el mismo ejemplo que ponías tú, yo no lo veo tan claro. De hecho, tan es así que en general las distintas encuestas muestran, por ejemplo, que pese a que hay una desafección con el sistema de la política formal, a nivel de prioridad o preocupación de los jóvenes, el tema de la inscripción automática o no, voto voluntario no están ni ahí. No. O sea, ahí sí que no están ni ahí. Porque eso es sistémico. Es impuesto desde arriba. Acá se está moviendo la cuestión para otro lado, digamos. Son otro tipo de propuestas que están surgiendo y que es producto, nuevamente, de este tipo de realidad que exige otro tipo de autoridad, otro tipo de modelo de sociedad. ¿Entendí? O sea, evidentemente que el sistema binominal o incluso la inscripción o la inscripción les da lo mismo. Eso no importa. ¿Me entendí? Evidentemente que no le da lo mismo porque calza con una lógica nuevamente que está arrastrada, que viene de otro momento histórico. ¿Qué importancia tiene el que se haya puesto sobre la mesa, por ejemplo, el tema de la educación? Yo creo que puede traer muchos beneficios, no obstante algunos problemas que se están viviendo en el modo como se da la discusión y estas cosas que hemos denunciado, en el sentido de involucrar a los jóvenes una preocupación mucho mayor con los temas públicos, o sea, el que sea parte fundamental de lo que es la actitud de un joven o de lo que se conversa en la mesa, etcétera, qué es lo que pasa con el país, qué tipo de educación queremos, pero eso a mi juicio es lo que hay que canalizar bien para que sea una discusión que se haga en base a razones y no en base a eslogan o cuñas que pueden ser muy bonitas, pero que se caen por no estar bien construidas. Yo creo que puede traer, utilizando un lenguaje propio de los economistas, externalidades positivas muy grandes, pero que en su construcción, en su raíz, yo también soy de alguna medida escéptico por lo que te decía, porque uno habla con los jóvenes, salvo los líderes vistosos que se ven en la televisión, y no hay mucha claridad de nada más que un descontento con lo que hoy día se vive, y que ese descontento, paradojalmente, el que de algún modo ha generado adhesión en la población. O sea, ¿por qué el movimiento estudiantil genera una adhesión, al menos sus demandas originales, tan grande en la población? Porque se hace una crítica a muchas cosas que en general están todos de acuerdo. No puede ser que los créditos sean tantos, no puede ser que haya una injusticia con esto. Pero a nivel de las propuestas, de las vías de solución, ahí hay mucha diversidad entre los estudiantes y esas propuestas tampoco generan adhesión en la ciudadanía. Entonces, lo que yo veo, insisto, es una adhesión, por así decirlo, en el rechazo hacia una serie de cosas que están mal, pero sin ver salidas, justamente porque las salidas que se juegan con convicciones son a nivel de medios o cuñas ideológicas que no se fundamentan racionalmente, más que en esas mismas cuñas que son, por algún lado, un círculo sin salida. Fuera de estos líderes que tú mencionas, que han sido, en el fondo, los que han llevado el tema del problema educacional a los medios, a la masa en general, Camila Vallejo, Camilo Ballesteros, Giorgio Jackson, ¿cuáles son los otros líderes? ¿Hay más líderes en este momento?
Yo creo que sí, bueno, aquí hay que ver si discrepamos o no, pero yo Más creo allá que... del tema educacional, digo, Efectivamente. ellos son tres que uno identifica con el tema del movimiento estudiantil, pero frente también a este rechazo que puede haber de parte de la juventud, de una clase política a la que no le cree mucho, y que uno de los grandes temas es el no le creo, no solo a la clase política, sino en particular no tengo líder que me represente, fuera de estos tres líderes, ¿quién más está? Yo creo que hay muchos. Yo creo que justamente pasa lo mismo que pasa con el resto de la política formal, de que hay más de 100 diputados, muchísimos senadores, pero sin embargo la población ubica 3 a 4. Yo creo que con el movimiento estudiantil pasa algo similar en el sentido que ha posicionado a algunas personas que hoy día son figuras públicas, que se traduce en el número de seguidores de Twitter, en la cantidad de presencias televisivas, pero que bajo esa capa, de algún modo de élite, ellos son de algún modo hoy día una élite política a nivel estudiantil. Yo creo que en la universidad, en los centros de estudio, en lugares de la sociedad civil, hay muchos líderes que quizás con menos figuración pública están haciendo un trabajo de base, de generación de cantera, que el día de mañana puede dar mucho que hablar. Pienso en... El día de mañana tiene que ser ya, con la situación actual. Lo que pasa es que yo ahí tengo un matiz más o menos importante, y es que una cosa son los temas urgentes, los que hoy día, digamos, hacen mucho ruido. Pero justamente si algo estamos de acuerdo parece ser es que hoy día hay una desafección frente a la política formal. O sea, hay una cuestión que no convoca, que no llama, esta falta de representación. Eso, inevitablemente, el día de mañana va a necesitar que se reemplace la clase dirigente por otras personas que tomen su lugar con otros sistemas, con otros medios. Y eso hay que formarlo, eso no nace de la noche a la mañana. Entonces yo creo que, claro, hay urgencias que hay que atacar, pero al mismo tiempo hay un trabajo de formación de redes, de formación de jóvenes que el día de mañana puedan hacerse cargo de lo que hoy día está pasando. Porque un país, sea cual sea el modelo, inevitablemente necesita autoridades, necesita liderazgos políticos formales e informales, y en ese sentido pienso, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos en Idea País, que es un lugar que no tiene tanta figuración pública, aunque Diego Chalper, que es el director ejecutivo, progresivamente aparece más en los medios, etcétera, pero nosotros tenemos una formación que justamente apuesta a lo contrario, apuesta al día de mañana, a involucrar a los jóvenes en los asuntos públicos, en temas de fondo sustanciales, para incentivarlos a que trabajen profesionalmente en lo que nosotros llamamos los factores que determinan la configuración de la cultura, y yo creo que esos trabajos a largo plazo también pueden dar frutos importantes. ¿Cómo estamos frente a todo este tema de los líderes que... Sí, yo creo que son el tema... necesarios? Sí, son necesarios, pero también yo creo que más que los líderes, porque nuevamente pedir los líderes es nuevamente arrastrar nuevamente estas imágenes que yo te decía. ¿No? Esta institucionalidad... Porque la representación es una... ¿Obsoleta? Lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que el gran cadáver de nuestros días, lo que estamos viendo en el estado comatoso, en la UTI, ahí peor que... El estado comatoso es el sistema de representación. Eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el sistema de representación? Que alguien se para, ¿no es cierto? Sea un político, o un cura, o un empresario, o un periodista, y te dice, yo hablo en nombre de usted. ¿No es cierto? O sea, yo hablo en nombre de Dios, yo hablo en nombre de los consumidores, yo hablo en nombre de los ciudadanos, yo hablo en nombre de la opinión pública. ¿Te fijas? Hoy día, probablemente, producto de que salen estos bichos mediáticos, ¿no es cierto? Y empezamos a hablar sin esos representantes, empezamos a hablar entre nosotros. ¿No es cierto? Eso no funciona con lógica representativa. ¿Te fijáis? Funcionamos entre nosotros en forma totalmente horizontal. ¿Qué es lo que hace? Que toda esta figura representativa erosiona en su poder, ¿no es cierto? Y toda figura representativa, al final, empieza a perder sustento. Fíjate en cualquiera, no solamente los periodistas, los parlamentarios o la gente de la moneda. Cualquiera persona que hoy día se quiera arrogar el derecho de hablar por esa gente, cae. Yo te digo... Cualquiera que quiera decir, o sea, no quiero, bueno, el mismo Rendón, si tú quieres, sube Rendón, y dice, no vaya tan rápido. Lo que pasa con la Camila y con George Jackson, si ellos tampoco están hablando en nombre de que ellos, fíjate, las referencias que ellos siempre hacen en términos a que sus decisiones, lo que ellos hablan, tiene que ver con las asambleas. Con la asamblea. Siempre está esa referencia. No es que acá hay una especie, ¿qué pasa con el sistema de representación? Aquí te da una especie de cheque en blanco, entonces tú le dices al político, usted habla, diga y haga lo que quiera por todo periodo. Y él hace lo que quiere. Hoy día el tipo le dice, no es cierto, usted vaya y hable, solamente para esto está mandatado, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Si es que el tipo se sale y corre sus colores propios, tenemos un mecanismo hoy día para bajarle el tema, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que por ese lado va el tema de cuando buscamos estos líderes, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar de una manera distinta, ¿me entiendes? Y nos cuesta, porque arrastramos esta imagen del pasado que tiene que ver con el gallo medio mesiánico que dice, yo te soluciono el problema, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Las redes sociales nos permiten, y la estructura en red en la cual hoy día vivimos, ¿no es cierto? Nos permiten tener ese tipo de organización social, cosa que antes no ocurría. La televisión es sumamente representativa, la radio es representativa, el cine es representativa, hasta la prensa escrita es representativa. Hoy día vivimos un mundo totalmente distinto. ¿Cómo plantearnos ante ese mundo? ¿Cuáles son los desafíos políticos que tenemos? ¿Cuáles son las demandas de los derechos que tenemos que hacer? Están en relación a esta nueva organización social en la que estamos
naciendo. La verdad que por ahí yo lo veo por ese lado, y por eso yo creo que soy bastante pesimista con respecto a esta salida por el sistema. Los invito a hacer una pausa. Un segundo, Claudio. Guarda la idea, anótala ahí. Estamos desde la Confitería Torres haciendo mesa de diálogo. Saludamos a toda la gente que nos acompaña a través del mostrador.tv, a través de las redes sociales y desde distintas latitudes. Hacemos una pausa y volvemos con más. Desde la Confitería Torres saludamos a todos los que tal vez recién se están integrando. Estamos haciendo mesa de diálogo a través del mostrador.tv y puedes además seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Nuestros invitados, Claudio Alvarado de Idea País, que está junto a nosotros, y también Fernando García Nadaf, desde el mundo académico, y hemos estado llevando esta discusión. Te habías quedado ahí con la idea anotada, Claudio. Sí, yo coincido con Fernando en que obviamente, y me parece a mí bastante lógico, porque desde distintas cosmovisiones hoy día se coincide, hay una crisis del modelo de representación. Esto de entender que la política formal se basa en este mandato, hecho a comillas representante. Yo creo que eso hoy día es bien difícil de discutir, de que no está en crisis. De hecho, hoy día nadie se siente representado por ningún político. Tiene que ver también con una crisis de la participación política. ¿Cómo se entiende la participación política monopolizada por los partidos? O sea, de que todo eso, hay una crisis, yo encuentro que no es exagerado, y que eso abre una puerta para lo que es la creatividad política, para la imaginación política. Lo que no coincido es que la solución a eso sea entender esta especie de horizontalidad en que todos somos iguales y en que no se requiere autoridad. Si uno mira la historia en perspectiva, este modelo de entender la participación política como hoy día se comprende, llevará entre 150 años, que uno dice, obviamente para uno es mucho tiempo, pero mirando la historia de la humanidad es un tiempo relativamente breve, y la humanidad ha funcionado con sus luces y sombras como toda época, con otros modelos de autoridad, de participación política formal, digamos, otras comprensiones. Y yo creo que mirar la experiencia histórica también es interesante, porque lo que no pasa nunca, y yo creo que no es posible que pase, es que funcione una sociedad sin una autoridad, en el sentido que se requiere alguien que coordine los propósitos compartidos. Basta pensar Vamos a volver a los líderes. Es que una sociedad, pero pensemos algo básico, un trabajo en grupo para el colegio, para la universidad. Alguien inevitablemente tiene que hacer de cabeza, y no solo porque pueda haber alguien flojo. O sea, de hecho, cuando hay personas que son más excelentes o más virtuosas o más motivadas, llamémoslo como sea, se requiere mayor necesidad de coordinación, porque en la medida que se vislumbran más alternativas y más posibilidades o cursos de acción, se requiere alguien que, frente a igualdad de razonabilidad alternativa, toma una decisión, lo que John Finnis llama la razón excluyente. Entonces, a mí me parece que el modelo de representación está en crisis, pero que la vía de solución no va por el asambleísmo, porque eso atenta contra la naturaleza de las cosas, en cuanto se requiere a alguien que coordine los propósitos del grupo. Y eso, a mi juicio, abre un margen muy grande para la creatividad y para la imaginación política, y es una de las cosas que a mí me hace ver razonable el vislumbrar esto a largo plazo, en el sentido de que esto no va a ser de la noche a la mañana, y de que de un día para otro se van a cambiar las cosas, pero que evidentemente tienen que haber personas que con inquietud pública y con buena formación en los temas sean capaces de vislumbrar cursos de acción que nos permitan salir de este marasmo en que estamos, pero sin caer en asambleísmos que, como vemos hoy día en el movimiento estudiantil, como lo reconocen líderes de todos los movimientos, es cualquier cosa menos una discusión racional, en la que en general prima la violencia, el grupo de las mayorías, no se escuchan las minorías, no se discute con razones. Entonces yo creo que todos estos temas abren ese margen para la creatividad política, y eso es muy bueno, porque efectivamente este modelo hoy día me parece a mí que no, si hay algo que es claro, es que no da abasto. Podemos discrepar las soluciones posibles para salir de esto, pero de que el modelo de representación no es tal, de que no se representa a nadie, yo lo veo algo muy evidente. Y por lo mismo, con eso cierro, es que veo que los cauces de participación pública informal hoy día son muy importantes. Lo que se llama la política informal, las ONG, la posibilidad de sociedad civil, soluciones creativas que permitan involucrar a los jóvenes con temas públicos por caminos distintos a lo tradicionalmente conocido. Me parece lógico que tenga muchas posibilidades de éxito y convocar gente en la medida que se ofrezcan ideales sólidos y alternativas que no caigan en lo que la gente la tiene excepcional. Ahora, esta mirada, te lo planteo a ti a raíz de lo que dice Claudio, de no al asambleísmo, atenta contra la representatividad. Es que claro, porque yo quería decirte que efectivamente cuando uno dice, sabes que acá se cuestiona la representatividad, no significa necesariamente
que no hay ningún tipo de organización. Lo que se cuestiona hoy día es que alguien hable en nombre de ti cuando tú nos has hablado. ¿Es la manera de elegir Bueno, quién tú, también? depende cómo es el mandato que tú le das. Si tú dices, ¿sabes qué? Ha ocurrido mucho, qué bueno que tú dijiste que el tiempo histórico, ¿no es cierto? Porque la representatividad es un invento muy nuevo. ¿No es cierto? Podemos hacer miles de organizaciones políticas, la humanidad ha hecho miles de organizaciones políticas, y lo que yo creo que hoy día estamos teniendo efectivamente es que estamos cuestionando una forma de superar esta forma política, ¿no es cierto? Vamos a ver quizás en el pasado, en el futuro, que esto es casi un momento medio prehistórico, ¿cómo le pasábamos tanto poder a estos tipos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos nuevas instituciones, ¿no es cierto?, que den ciertamente expresión, ¿no es cierto?, a esta nueva forma de organización social. Eso es lo que simplemente yo creo que hay que plantearse, hay que imaginar. Y probablemente lo que está pasando hoy día es justamente esa es una de las grandes debilidades, porque no tenemos, hay mucho movimiento, pero realmente hay pocas imágenes, realmente de hacia dónde queremos ir. Fernando, Ahora, ¿cuál sería, un buen ejemplo de una democracia participativa? Hay miles, mira, las críticas a la democracia representativa son varias cosas, ¿no es cierto? Y estas son bien viejas, ¿eh? O sea, cuando surgían las encuestas de opinión, del año 1920, surge justamente con la pretensión de darle al gobernante un mecanismo de escuchar en intervalos mucho más regulares y menores a la ciudadanía. ¿Te fijas? Ya viene de esa época, ¿te fijas? Pero ¿cuáles son más o menos tres formas? Una, la que tú dices, la participativa, significa que en vez de un pequeño grupo de gobernantes tomen todas las decisiones, bueno, bajamos un poco el nivel de participación, como tú decías, las ONG, a nivel de municipalidades, de comunidades locales, ¿te fijas? Está la democracia directa, es decir, que vamos preguntándole en intervalos mucho más cortos y más regulares a la ciudadanía lo que quiere la gente. Y la otra, que es la democracia deliberativa. Porque ¿qué es lo que pasa? La democracia deliberativa es algo que a veces se nos pasa. Nuestra democracia hoy día no te pregunta razones. Entonces, tú votas por tu candidato porque se te ocurrió nomás, ¿me entiendes? Porque es bonito, porque es feo, porque es un buen candidato, porque es malo, porque está lo mismo. Nadie te pregunta, oiga, usted votó y justifique su voto. Okay. ¿Qué significa eso? Que las razones, que son base de la democracia, quedan totalmente postergadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto las encuestas como el sistema de votación son preferencias, actitudes, pero poco deliberadas, ¿te fijáis? Entonces, ¿qué cosa? La democracia deliberativa busca muchas veces tratar de dar contenido y opiniones verdaderas a la toma de decisiones de ciudadanos. Y existen mecanismos, ¿no es cierto? Muchas veces se baja el nivel de participación a niveles mucho más bajos y no que empiecen a ser unas pequeñas cabezas que gobiernan a todo el mundo. O sea, existen imágenes, ¿no es cierto? Existen líneas, pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, que efectivamente hoy día los indignados, la gente, los manifestantes de la calle, a veces tampoco tienen muy claro qué es la diferencia de lo que ocurre hoy día con los movimientos revolucionarios de los 60 o de los años 70, que más o menos tenían ya imágenes más o menos claras de qué es lo que buscaban. Claro, fueron superados históricamente también, ¿no es cierto? Pero más o menos sabían para dónde querían, ¿me entiendes o no? O sea, qué es lo que buscaban ellos. Hoy día hay mucho, porque hoy día ellos ya se reconoce el poder desde abajo, ¿no es cierto? Ah, usted no me gusta. ¿Usted me está dando beca? No, yo no quiero beca, quiero gratuidad. ¿Te fijas? Es que yo quiero beca. No, gratuidad, ¿no es cierto? Claro. Eso es porque tú reconoces que el sartén, o sea, el mango sartén está en una parte y no en el otro, ¿te fijas? Esa situación es la que hoy día tienes que darle un poquito de... Yo encuentro interesante que Fernando aluda a la encuesta de opinión, porque al menos en el caso puntual de Chile, situándolo, se produce un fenómeno bien interesante y que yo creo que confirma que lo que pasa hoy día no es algo nuevo o inesperado, sino que es de algún modo, el periodo de culminación de un proceso que venía incubado desde los orígenes. Me explico. Sistemáticamente las encuestas de opinión política respecto a la credibilidad de la ciudadanía han evaluado en el último lugar de credibilidad a los partidos políticos y en el penúltimo al Congreso Nacional, invariablemente del año 90 a la fecha. Obviamente no a los niveles de desafección que hay hoy día, por cierto, pero ese fenómeno, a mi juicio, tiene que ver con algo muy interesante, y es que el sistema de representación, entendido como lo que hemos conversado acá, inevitablemente deja insatisfecha a la gente porque no hay participación alguna. Y yo creo que el tema acá clave que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que ver caminos de solución, tiene que ver con qué es lo que es la participación política y cómo se trabaja ella. Ahora eso tiene una dificultad, que es que las instituciones no se hacen de la noche a la mañana. O sea, las instituciones van muy de la mano de cómo se han forjado las formas políticas de un pueblo, una nación, en el caso de Chile, y eso es bien interesante, cómo las naciones existen independientes de la forma política. Santiago tiene 500 años, pero la República Democrática tiene menos de la mitad, y así podemos ir viendo, o sea, cómo los pueblos se van forjando independientes de la forma política, y en consecuencia las instituciones no se pueden imponer de la noche a la mañana, sino que tienen que ver con esa característica tan natural de las sociedades que se van haciendo a través del tiempo, que son sucesivas. Y en ese sentido, yo creo que la única manera de que esto se canalice bien es por quizás pobre que pueda sonar o ingenuo, partir por casa, fomentar el compromiso público
a nivel de cada persona, en consecuencia que prime una visión comunitaria de la sociedad, que uno entienda que no vive solo, que no podemos seguir viviendo como si el resto no existiera, pero eso trae consecuencias en todo nivel, en cómo enfocamos no solamente la participación política, sino que antes la vida en familia, la vida, digamos, en comunidad a nivel de las escuelas, los colegios. O sea, yo creo que acá hay una cuestión a nivel de imagen global de la sociedad que se mezcla inevitablemente porque el fenómeno es justamente totalizante, en el sentido de que lo que está en crisis al final es cómo nos organizamos como comunidad, y eso abarca todas las esferas. Claudio, te pregunto, igual que a Fernando, ¿hay algún ejemplo tal vez de democracia que te parece que podría ser como ideal o que podría ser? Lo que pasa es que yo soy muy escéptico de los modelos ideales, justamente por esto que te digo, que las sociedades se van haciendo en el tiempo y que las instituciones no nacen de la noche a la mañana. Yo creo que acá... ¿Pero hay alguna que tú mires que de hecho no haya nacido de la noche a la mañana y que podría ser un ejemplo a imitar? No, así, a la rápida, honestamente desconozco así en temas históricos, del corto plazo, de que existe la República Democrática como la conocemos hoy en día. ¿Actualmente en otro país? No, honestamente no, porque yo veo que este problema, de algún modo, en mayor o menor medida, se da junto con otros beneficios que tiene, que eso es lo interesante, o sea, no perder los beneficios que trae, en el mismo sistema. O sea, la democracia como la conocemos hoy día, por definición, funciona en base al mandato, a la representación, y eso está en general presente en toda sociedad democrática. Ahora, insisto, lo interesante es ver cómo se trabaja en superar esas dificultades, fomentando el compromiso público de cada persona, pero sin perder las bondades que inevitablemente trae un sistema democrático. Por eso es que yo, más que modelos ideales, creo que hay que revisar el curso de la historia, y esto es un trabajo quizás de nunca acabar, que hay que focalizarlo en los respectivos países. En el caso chileno yo creo que hay mucho donde mirar, pero sí, siempre teniendo a la vista, creo yo, de que aquí no hay recetas mágicas, o sea, no hay una bala de plata, por así decirlo, que nos va a solucionar esto, porque justamente los problemas políticos son mucho más complejos que una mera medición estadística o una receta mágica, me parece. Ahora, frente a las mediciones estadísticas, la última encuesta de la Universidad de Hugo Portales, que fue ampliamente comentada y ha sido material para muchos periodistas y muchos programas, dice que este partido de los ninguno, esta cantidad de personas que no cree en políticos o que no creen en algún partido, que en el fondo está completamente decepcionada de lo que está pasando, sigue creciendo. Y frente a eso, y quiero volver al tema de la inscripción que tú decías, Fernando, veo muy poco probable que se logre esta inscripción automática para el próximo año, para las elecciones municipales. Desde el punto de vista de la voluntad política, que también ha sido cuestionada, hay muchos, de hecho, políticos que han venido a esta mesa de diálogo y nos han dicho, nosotros ponemos todas las fichas en que esto va a salir, esto tiene que resultar, queremos que... Pero si es que llegara a haber un mínimo de algo que pudiera atentar contra la institucionalidad de nuestro sistema electoral, que es elogiado en gran parte del mundo, entonces mejor no tenerlo. Sí, que te dijeron que había elogiado el... En el sistema de lo rápido que es la obtención de los resultados, sí. Del servicio en sí el día de las elecciones, ¿no? Que tiene resultados rápidos y que es bastante transparente dentro de lo que se conoce en el sistema latinoamericano. Y frente a eso, dice, cualquier cosa que pueda atentar contra eso, contra este factor tan importante de la credibilidad del sistema electoral, entonces no podemos sacar la inscripción automática. ¿Es ponerse el parche un poco antes de la herida? Es decir, ¿no lo vamos a sacar al fin y al cabo? Sí, yo creo que acá realmente es profunda falta de voluntad política. Yo creo que cualquier cosa que digan no es verdad. Digo súper en serio, porque, o sea, existen modelos en otras partes del mundo donde efectivamente tú puedes solucionar ese tipo de situaciones. O sea, en Estados Unidos está la experiencia de que tú puedes inscribirte en el mismo momento de la votación. ¿Por qué no puedes hacer eso? Que tú confirmas tu registro el mismo día de la votación. Eso se hace ya muy fácilmente, muy rápidamente, ¿me entiendes? O cuando vas, también en Estados Unidos, cuando tú vas a inscribir tu licencia a conducir. O sea, tú puedes hacerlo. Hay formas y perfectamente tú podrías establecer, ¿no es cierto?, de aquí a un año. ¿Y el Cordero al Sacrificio está haciendo el registro electoral? ¿Cómo? ¿El Cordero al Sacrificio está haciendo el registro civil en este caso? Sin duda, cuando tú cambias una institución hay alguien que pierde, ¿no es cierto? Acá hay alguien que tiene que asumir una responsabilidad y otro que va a probablemente perder la situación en la que estaba. Pero que tú tienes hoy día mecanismos para solucionar esa situación y las hay, digamos, y hay experiencias internacionales que nos pueden orientar. O sea, si te dicen que no se puede hacer porque no existe un registro de todos los chilenos que están inscritos, bueno, sinceramente podemos buscar experiencia internacional donde podemos hacerlo muy rápidamente. Entonces sería bueno que pudiéramos trabajar en ese sentido. Solucionaríamos el tema muy... Ahora, hay una cuestión... Dicho esto, digamos, yo creo que es muy importante y entender que esto no se trata de una cuestión de voluntarismo. Si aquí hay las condiciones, voy a sonar así como de otra época, ¿no? Pero las condiciones materiales hoy día cambiaron. O sea, estamos viviendo de una manera totalmente distinta. Entonces, si la clase política no entiende esto, bueno, va a generar más fricción y los que quieren estabilidad no
más cuestionada y más difícil hacer esa estabilidad. O sea, o ellos en cierta manera entregan su cuota de poder que se está exigiendo desde abajo, o más movilización. Fíjate que esto llega a una situación media paradójica a nivel latinoamericano. Porque si tú te das cuenta, a nivel de gobierno latinoamericano, aquellos gobiernos que exigen con promesas, digamos, de estabilidad, de progreso, mira, están teniendo este tipo de movilizaciones. Fíjate que en Chile, en Colombia, están pasando estas cosas. Sin embargo, en el sentido contrario, aquellos gobiernos que en las ideas políticas pueden parecer incluso más inestables para cierto grupo. Estoy pensando en caso, no sé, de lo que en el cliché puede ser Bolivia, Ecuador, Argentina incluso, o Brasil. Para esa gente, mira, están teniendo mucha más estabilidad que la que nunca antes tuvieron antes. ¿Te fijas? O sea, se está dando una situación totalmente contraria. ¿Y por qué podemos entender eso? Porque efectivamente este tipo de gobiernos están dando esa salida de estas situaciones de crisis. En cambio, si tú acá te reafirmas desde el poder y dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer como yo quiero, y si no te voy a mandar a la fuerza pública, yo creo que eso es extremar las condiciones y hacer más tensión. Y ¿Voto voluntario o voto obligatorio? Yo creo que debería ser obligatorio. Mira, ¿sabes qué? Es un tema difícil. Sí, yo quería comentar, tanto lo que decía Fernando, un par de cosas. Lo primero, que yo coincido en que pareciera ser que buena parte de lo que se llama la clase política no acepta esto, tiene aprensiones que tienen que ver... me llama la atención esto del decir, ante cualquier cosa, no sale. Es que por eso, yo creo que es claro que hay una parte importante... Tampoco soy amigo a las generaciones radicales, pero en general pareciera que hay una parte importante que no quiere saber lo que se llama las cuotas de poder, etcétera. Pero yo quisiera poner la otra cara de la moneda, aquellas personas que, teniendo una inquietud legítima por la cosa pública, que dando argumentos, etcétera, encuentran que el sistema de inscripción automática, voto voluntario, puede ser nocivo para la sociedad. De hecho, poco antes de venir estaba leyendo, no alcanzaba obviamente a leerlo entero, pero las primeras páginas de un estudio que sacó hace poco, de las más recientes que hay al respecto, septiembre de este año, Juan Pablo Luna, académico de la Universidad Católica, y que él, haciendo un análisis meramente de reforma estructural, no de las cuestiones quizás más de fondo que hemos conversado acá, él señala que ese es el tipo de reformas que Chile debería evitar. Básicamente, porque es una cuestión aislada, siendo que el problema es integral, porque resulta que, dado, y él hace un análisis estadístico a partir de la encuesta existente, etcétera, él lo que muestra es que hay buenas razones para creer que esto podría acrecentar los problemas de segregación respecto a la participación, más encima que la actitud que podría generar en los políticos para ir a buscar esos nuevos votos reacios sería justamente denostar la misma actividad política, entonces que se produciría una serie de problemas que no son convenientes, y así varias personas de distintas tendencias políticas. Entonces yo creo que también hay buenas razones de fondo distintas al mero cálculo para oponerse a la reforma tal como se consigue muchas veces, que es inscripción automática, voto voluntario. Yo personalmente, en principio, soy más partidario del voto obligatorio, pero me parece que es un tema discutible. Ahora, lo que sí también quería agregar a esto de la estabilidad de otros países, que no lo puede, aunque no es un tema principal, pero accesorio, que yo igual soy medio escéptico también, en el sentido de que uno habla con personas o expertos y al final muestran que también hay descontentos, que quizás no se ven como se canalizan acá, pero se ven de otros lados. Entonces, yo no creo que acá haya como un escenario en que haya algunas sociedades que estén haciéndolo muy bien en este tema y otras no. Yo creo que queda para ambos lados. Y lo último que quería agregar respecto a lo que se comentó es que, frente a esto de los partidos de los ningunos, que el rechazo, y insisto, es muy importante ver cómo uno está dispuesto a participar públicamente y cómo se fomenta el compromiso personal. Habría que ver cuántos de esos ningunos que rechazan todo están dispuestos a hacer cuestiones por los demás que les impliquen hora hombres, sacrificio, abandonar cuestiones, quizás más allá. ¿Cuántos no ven la clase política como una cuestión a priori mala porque ellos no son capaces de creer que alguien pueda hacer algo desinteresadamente por los demás porque ellos no están dispuestos? Entonces yo creo, nuevamente, quizás no tenemos tan buenos políticos, pero parte de eso es quizás porque no tenemos buenos ciudadanos. Y ahí es donde hay una responsabilidad muy grande que yo creo que hay que fomentar cada vez más por aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de recibir mayor educación. O sea, tenemos que volver lo que la sociedad nos ha dado, porque resulta que es la única manera de que las cuestiones se hagan mejor. Si no queremos que hayan políticos que los pillen haciendo tonteras, chanchullo en buen chileno, tiene que estar la gente más preparada, más recta, y eso implica una formación integral al nivel de las personas que quieren participar en la cosa pública. Necesitamos buenas personas para una buena sociedad. Para lograr ese círculo virtuoso. Hacemos un nuevo alto. Estamos desde la Confitería Torres haciendo esta mesa de diálogo. Saludamos a todos quienes nos siguen en las redes sociales y los invitamos a hacer esta pausa muy cortita y a volver con más.
Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres, es nuestra casa, siempre nos recibe en el corazón de Santiago, Alameda con 18, y desde aquí, bueno, nos instalamos para debatir. Les quiero dar un dato: más del 90% de los mayores de 45 años votan, sin embargo, solo el 20% de los menores de 30 también ejerce el sufragio. Son cifras que por lo menos, de acuerdo a lo que nos dicen, nos hacen tener ganas de ir al fondo del asunto y entender un poco más qué es lo que está pasando. Recientemente la revista ¿Qué pasa? Publicó un artículo donde hablaban de esta idea de salvar la democracia. Y un grupo de líderes y de personalidades asociadas al ámbito público, desde la vereda política, desde la vereda ciudadana, hacían este llamado para el tema de la inscripción, que bueno, no sabemos si va a ser finalmente automática o no. ¿Será posible salvar efectivamente la idea de democracia con iniciativas como esta? Y te agrego lo siguiente: Sebastián Iglesias, de hecho, que estaba entrevistado en esta nota de Giro País, señalaba a la revista ¿Qué pasa? Que quienes hoy ejercen los cargos de elección popular tienen capturado el sistema porque impiden la renovación, que es de lo que veníamos hablando. Voy a partir con el porcentaje para responder tu pregunta. Yo creo que no es casual esa diferencia de participación política, entendido solo como el voto, pero que es un buen indicador, aunque no es el único, con la mentalidad que hoy día se promueve. Me explico. Uno piensa cómo los jóvenes van formando su mentalidad, el modo en que ven las cosas, cómo se relacionan ellos con los demás, con la naturaleza, con la dignidad, etc. Y yo creo que en general tú te vas dando cuenta qué factores determinan esa mentalidad. Los niños hoy día ven más televisión de lo que van al colegio al año, en promedio. Los niños van 1000 horas al colegio, 1400 horas de televisión. Lo que comparten con su familia, en la que cada vez más hay uno solo de sus padres, con lo cual el núcleo familiar es muy distinto a lo que existía hace muchos años, también ha cambiado. Y uno empieza así a ver lo que se promueve en la publicidad. Raya para la suma, yo creo que hoy día se promueve una cultura entendida no solo como las expresiones artísticas, sino esta mentalidad común que realmente apunta inconscientemente quizás, pero de hecho lo logra, a vivir como si el resto no existiera, a que da todo efectivamente, a que da todo lo mismo, a que obedece a tu set. Entonces, yo creo que eso no puede ser indiferente ni irrelevante en fenómenos como estos. O sea, ¿qué motivo hay para trabajar por los demás si en verdad da todo lo mismo? ¿Qué motivo hay para hacer sacrificio si no hay ideales por los cuales pelear? Y consideramos que votar no es un gran sacrificio. También están estos problemas que hablábamos antes de desafección, pero yo creo que hay un componente muy grande a nivel de cómo enfrentamos hoy día la sociedad. Yo creo que la única manera de salvar no solamente la democracia o cualquiera fuera otro sistema político, en general la vida en común, la vida en comunidad, es con una visión comunitaria que nos logre, digamos, penetrar de verdad en que vivimos con los demás, en que ser persona es ser con los demás, de que dependemos de nosotros en el buen sentido, pero que no una dependencia en modo de los instrumentos, sino que hay que disponerse a servir al otro, y eso trae consecuencias de todo ámbito. Yo sé que eso suena muy etéreo y que hay que aterrizarlo en reformas estructurales, y ahí está el tema de la creatividad que hablábamos antes, pero yo en verdad, dado que la pregunta es profunda, yo creo que la respuesta también no puede ser profunda, y tiene que ver justamente con la mentalidad que se vive hoy día, en que yo insisto, yo creo que es muy como si el resto no existiera. Yo creo que eso se traduce en muchos temas de distintos ámbitos, económico, social, cultural, y las consecuencias de eso no son inofensivas, y por eso es que yo creo que al final lo más importante es justamente trabajar en una visión que promueva lo contrario. Yo creo que es la única manera. Frente al tambaleo de esta idea de la inscripción automática, cuando empezamos con la campaña Inscríbete y Vota, hacer un llamado para que la gente se inscriba efectivamente en los registros electorales, decíamos, de repente nos cuesta hasta ser parte de la junta de vecinos, de ser parte de, no sé, la directiva de los apoderados en el colegio, y es una participación que realmente, si para esas cosas que son mucho más simples, nos cuesta, cuánto más para hacernos cargo de un rol público. ¿Te puedo interrumpir un segundo, Rayena, antes de que responda Fernando? Yo quiero agregar más, o sea, nos cuesta saludarla cuando le compramos el pasaje en el metro, eso que dice muchas veces la Pilar Sordo, yo no lo encuentro exagerado, o sea, nos cuesta saludar a veces cuando está el carabinero en la calle, o sea, en verdad, la gente vive muy encerrada en sí mismo. Yo creo que eso es un reflejo de una cuestión que se da incluso en cuestiones más simples, muy elocuentemente. Ahora, perdón, Fernando, perdón, pero claro, y frente a esto mismo, a mí me llama la atención el ver 100.000 personas en la calle. Sí. Porque es como no soy parte de la Junta de Vecinos, pero sí salgo a la calle. Y estoy súper de acuerdo también en esto. Una manifestación. Súper buenos los síntomas, digamos, porque efectivamente, si es que quizá, porque uno no puede pecar acá de total ingenuidad, decir, vamos realmente para el fin de la historia, ¿no es cierto?, en términos de sociedad. Pero efectivamente, lo que nos constatamos hoy día es que la sociedad está totalmente atomizada en una especie de individualismo bastante egoísta, ¿no es cierto? Y al parecer mucha de esta gente también está cultivando su propia parcela nomás y con poco sentido colectivo, ¿no es cierto? Diciendo esto también hay que, yo creo que observar, ¿no es cierto?, que muchas de estas propuestas políticas también o sociales también incluyen lo que dice Claudio, es decir,
bueno, fíjate la cantidad, uno puede olerlo, ¿no es cierto?, sentirlo, digamos, cómo los mecanismos alternativos de sociedad tienen que ver con autosustentabilidad, con vida colectiva, todas. Nuevamente el tema de la crisis a la representatividad, al liberalismo, al utilitarismo, ¿no es cierto?, toda esta idea tiene su cara opuesta, que tiene que ver con un sentido colectivo, que bueno, quizás, por último hoy día, como ayer discutíamos con un amigo, me decía, por lo menos la gente hoy día tiene conciencia en sí, ¿no es cierto? Ya, por último, ya está parada, ahora, bueno, viene la siguiente etapa, pero viene de la mano de un sistema de organización social nuevo. Pero yo quisiera hacer un matiz con el tema de las marchas, porque yo creo que podría ser, no porque el marxismo sea malo, yo creo que es un instrumento y como todos puede ser usado para bien o para mal, pero yo quisiera ser un poco más escéptico, incluso menos ingenuo, por duro que suene, en el sentido de que yo realmente me pregunto cuántos de esos jóvenes que están marchando, y lo pregunto quizás con un conocimiento muy puntual, pero es lo que me ha tocado vivir cerca de mi casa cuando me he encontrado con estas cosas, están dispuestos a trabajar en serio y no de modo puntual. ¿Cuántos están dispuestos, así como van a las marchas, a estudiar con rigor? ¿Cuántos exigen clases y profesores exigentes? ¿Cuántos están dispuestos a hacer sacrificios? También hay mucho, hay otro tipo de vida militante hoy día que está surgiendo. Hay otro tipo de activismo, o sea, que no es un activismo de partidos políticos, los cabros no se están inscribiendo. Mi punto es... Mira los veganos, ¿no es cierto? Los ecologistas, los tipos que están organizando por asambleas constituyentes, no son cabros jóvenes. Es que yo creo que eso, efectivamente, todos esos ejemplos, y que podríamos agregar muchos más, claro, en distintos niveles, aquellos jóvenes que le entregan su vida a una barra brava de fútbol, por ejemplo, por más incluso lejano que pueda sonar de ello, en cuanto no ven algo que le llene de sentido a su vida y que se entregan por esas causas, yo creo que muestra efectivamente que hay un vacío, que se están buscando ideales, pero honestamente yo me pregunto si hay una disposición real al sacrificio y algo más constante, permanente, que exija más que una cuestión puntual, y a mí me queda la legítima duda por lo que se ve no solamente en el caso que uno se encuentra, sino por lo mismo que manifiestan en las marchas, por lo que muestran las asambleas que se han grabado. Yo fui dirigente estudiantil y estuve en la Confecha un año, entonces yo creo que no hay que ser tan ingenuo como que esto es un movimiento lírico que nos va a salvar. Yo creo que tiene luces y sombras, y se hace poco hincapié, yo creo, en la sombra, y es importante, yo creo, hacerlo para no creer de que acá estamos con un sentido colectivo hiper logrado, porque el sentido colectivo tampoco puedo olvidar que las personas tenemos ciertas cuestiones fundamentales, y ahí yo creo que se produce la gran paradoja de lo que estamos viviendo, de que decimos, hay una crítica al utilitarismo, hay una crítica al individualismo, no queremos más egoísmo, entonces en consecuencia queremos llamar que la gente esté dispuesta a compartir aquellas convicciones que le dan sentido a su vida, pero eso produce un problema, porque al mismo tiempo, si bien queremos eso, no estamos dispuestos a salir de una cultura más bien relativista, en la que cada uno tiene, comillas, su verdad, en la que no estamos dispuestos a dialogar con razones, como decíamos antes. Y yo creo que eso produce un cruce bien interesante, porque reconocer de que el utilitarismo está mal, de que no queremos egoísmo, de que tenemos una vida en común con una persona que tiene una dignidad intrínseca, etcétera, 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 lleva a discutir a algo que hoy día da mucho susto y que son patrones objetivos de bienes fundamentales que colaboran a la plenitud de cada persona. Y yo creo que esa discusión última es la que raya todo lo demás. Pero eso, insisto, es muy complejo en un contexto que pareciera ser relativista, pero que al mismo tiempo clama esto otro. Y yo creo que eso es lo que al final hay que hacer. Si en el fondo aquí estamos hablando de estilos de vida y de modos de plenitud de la vida humana, de vías más o menos logradas, pero eso, nuevamente, pareciera que da mucho susto en un contexto en el que cualquiera que se atreva a decir convicciones fundamentales es acusado muchas veces o de talibán o de fundamentalista, pero paradojalmente esa misma actitud es la que encanta a los líderes estudiantiles. O sea, ¿alguien podría creer que la Camila Vallejo es neutral o que no tiene convicciones profundas o que no le quiere compartir con los demás? Y yo creo que esas cosas también hay que masticarlas un poco, porque si queremos cuestiones que nos abandonen el egoísmo, estamos clamando por patrones objetivos de bien y mal, con todo lo que eso implica y con todo lo que eso muchas veces puede generar casi que urticaria, pero estamos pidiendo eso. Y eso implica al final hablar de plenitud humana con todo lo que eso lleva. ¿Estamos frente a un cambio radical de nuestra sociedad? Yo creo que hay un atardecer aquí profundo, pero que puede tomar muchos años. Tengo una cita. Manuel Antonio Garretón, que estuvo con nosotros, destacado sociólogo, nos decía, estamos viendo como una especie de nueva transición. Hay una nueva etapa, no solo en lo político, sino en esta sociedad que se tiene que no solo acomodar, sino también exigir que el otro, que es el político, se acomode a lo que está ocurriendo. Pero esta no es una transición chilena, yo creo que es mucho más amplia. O sea, si esto no es coincidencia que lo que está pasando en Chile también tiene su expresión en otras partes. Y efectivamente estamos viendo morir, y fíjate, evidentemente es la misma crítica en todas partes, ¿no es cierto? Yo creo que también, si tomamos un poquito más de distancia histórica, no tanto tampoco, bueno, esto es una especie de reacción también ante este movimiento que surgió en los 80 y en los 90, ¿no es cierto? Este avance del conservadurismo, ¿no es cierto?, de las instituciones, ¿no es cierto?,
como que se instalaron y la gente dijo, bueno, de repente no. Y yo creo que efectivamente estamos viendo el ocaso de un movimiento, ¿no es cierto? Que se vuelve a retomar banderas que estaban guardadas, que estaban en el closet, ¿te fijas? Se vuelve a retomar. Y yo creo que básicamente, ¿sabes? La idea, yo creo que fundamental es que lo que hablábamos hace un rato, yo creo que el mundo ya cambió, digamos. No es que vaya a cambiar, el mundo ya cambió. Lo que tenemos que cambiar ahora, de cierta manera, es, ¿no es cierto? Cuando tú cambias la forma que tú vives, tú cambias la forma que tú imaginas el mundo. Y cuando tú cambias la forma que imaginas el mundo, tú cambias el poder. ¿Cómo sigue Chile? ¿Cómo sigue Chile? Uf, acá yo creo que puede explotar por cualquier lado, digamos. O sea, yo hasta llegar a decir, ¿sabes qué? Yo no sé si es que Chile, porque acuérdate, piensa cómo cuando tú cuestionas el sistema representativo, tú estás cuestionando ideas muy, muy viejas, ¿no es cierto? Que tienen que ver incluso con esta identificación de los espacios soberanos de los estados, que fue algo que ya había erosionado la globalización utilitarista, si tú quieres, ¿no es cierto? O sea, ese mundo, esas imágenes globalizadoras, ¿no es cierto? El libre mercado, ya había erosionado el Estado. Entonces ahora dicen, bueno, ¿sabes qué? Me gusta esa parte, ¿no? Yo tomo esa parte de la erosión de los estados, y ¿por qué no? Y ahora, ¿me entiendes o no? O sea, no es solamente el Chile. ¿Qué tipo de erosiones estamos viendo? Bueno, esto puede realmente rebotar para muchas partes. Y por eso es una especie de emplazamiento nosotros a ver cómo estamos imaginando el mundo, cómo vamos a imaginar el mundo, qué tipo de instituciones. Es muy importante que entendamos eso, porque realmente nos va a exigir pensar la realidad de una manera distinta como la hemos heredado. Que todos nos dijeron que, qué sé yo, democracia, representatividad, un montón de cosas, ¿no es cierto? Matrimonios heterosexuales, qué sé yo, que el Estado tiene que... Un montón de cosas que son cosas dadas, que son cosas arrastres, huellas que vienen del pasado y que hoy día no responden para nada. Por lo tanto, tenemos un emplazamiento para nosotros como ciudadanos, cómo surgir. A renovar lo establecido. Y una cosa súper importante, ¿sabes qué? Es también una revitalización de una palabra que también estaba muerta, que era el tema de opinión pública. ¿Ah? Porque la opinión pública ya no existía. Hoy día, ¿qué es lo que la opinión pública? Es un intercambio de razones sobre el interés general, sobre el bien común, un poquito de lo que tú estás diciendo. La gente estamos debatiendo acá sobre el interés general y el bien común, cosas que se habían olvidado, porque antes simplemente un cuento de preferencia, como te decíamos hace un rato, o sea, voto por lo que sea, ¿no? Pero ahora estamos pensando qué tipo de sociedad queremos, ¿te fijáis? Eso surge porque hoy día podemos hacerlo y lo estamos haciendo a través de todos estos dichos y nuevamente, ¿no? Pero hay intercambios racionales. Este mismo programa, ¿no es cierto? Está haciendo un aporte que antes, sin esta red, no podíamos haberlo tenido, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay una revitalización de lo que es la opinión. Y la opinión como base de la democracia. Eso es muy bien. La búsqueda del bien común, me gusta eso. Señores, le quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros. Ha sido un debate altamente interesante. Y quiero, antes de despedirnos y de pedirles también a ustedes algunas reflexiones finales, saludar a quien nos acompaña semana a semana. Es Feria Chilena del Libro, que siempre nos está mandando textos para regalar a nuestros invitados y que tiene una tradición de más de 60 años acompañando a la lectura en nuestro país. Este libro de Chile, La pesadilla de un territorio inventado, va por usted, don Claudio. Muchas gracias. Ojalá que lo disfrute y siga viniendo y así tenemos más libros de regalo. Y este de Steve Jobs, que lo recordamos también, esta es su biografía, va de regalo para ti. Ojalá que lo disfrutes muchísimo. Saludamos como siempre a Feria Chilena del Libro que nos acompaña. Reflexiones finales, cosas que nos quedan importantes que decir directamente también para compartir en las redes sociales y con quienes nos están siguiendo a través del Montreal.tv. Sí, yo diría tres cosas. En primer lugar, la importancia de entender que los cuestionamientos de la forma política que hoy día estamos viviendo con todo lo que hemos conversado, quizás no van necesariamente de la mano, a diferencia de lo que decía Fernando, creo yo, de un cuestionamiento a lo que es la nación chilena, en el sentido de que Chile ha existido desde antes de la República Democrática y quizás el día de mañana va a seguir existiendo desde después. Santiago existe hace 500 años, las cosas que forman la idiosincrasia nacional existen hace mucho más de la primera Junta de Gobierno. Hay una continuidad porque la sociedad se va haciendo en el tiempo con las matices y diferencias que se implica, pero yo creo que no hay que tampoco creer que por los cuestionamientos actuales Chile va a dejar de existir. Me parece un poco aventurado y la mirada de la historia yo creo que colabora mucho y hay que hacerlo. Para trabajar la creatividad en política hay que mirar cómo han sido los sucesos. En segundo lugar, yo creo que esa discusión pasa por, como decía antes, temas fundamentales que al final tienen que ver con una mentalidad y que tiene que ver con cómo vemos al otro, con cómo entendemos la vida en común y en último término con cómo yo quiero vivir. Y yo creo que en eso está mucho más unido y conectado a lo que a veces se hace ver y en consecuencia, en tercer lugar, que para tener una buena sociedad necesitamos buenas personas
con formación, con integridad, con disposición al sacrificio, al trabajo por los demás, y a veces con disposición a pelear por lo que uno cree, aunque sea impopular, aunque no sea lo mejor. Justamente yo creo que la actitud egoísta más grande es no compartir aquellas cosas que le dan sentido a la vida de uno. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, un futuro debate quizás, acá Fernando mencionaba como una de las cosas que la gente discute el tema del matrimonio. Yo en eso discrepo radicalmente. Yo creo que la gente quiere más familia, todas las encuestas muestran que ver la familia una fuente de felicidad. Yo creo que el matrimonio entre hombre y mujer es una de las cosas que le hace bien a la sociedad y que justamente está clamando una aspiración por un cobijo en el cual trabajar más, trabajar mejor, formarse más. Y yo creo que esas cosas hay que decirlo, aunque a veces suenen impopulares, como así muchas otras. Yo creo que mucha de la situación que hoy día vivimos tiene que ver con no atreverse a dar las razones que muestran por qué lo que uno cree que es mejor para uno también hay que darlo para los demás, pues si uno no vive solo. Yo creo que eso es lo fundamental. No podemos seguir viviendo como si el resto no existiera. El aventurero Cortísimo. Fernando García. No, yo a ver, simplemente quiero aclarar, o sea, yo no es que diga que Chile hace desaparecer como Estado, ¿no? Sí, simplemente creo que, bueno, no por lo menos ahora, ¿no? Algún día estoy seguro que va a desaparecer. ¿No? Bueno. Y claro, bueno, yo creo que Chile nunca, también una construcción bastante temprana, no es algo tan viejo como tú decías. La República es algo que tiene 200 años, pero la Constitución de esta República de Chile, bueno, ya sabemos que, ¿sabes que a principios del siglo XX, ya recién en la conciliación, o sea, así como que se creó, también puede ser descreada, ¿ah? O puede ser superada, ¿no es cierto? Y lo único que estoy diciendo es que simplemente estas imágenes se erosiona el Estado, ¿te fijas? Entonces puede quedar cualquier cosa. Y por último, lo otro que quiero aclarar es que no porque tú hoy día tú defiendas el derecho de los homosexuales a tener un matrimonio, vas a estar en contra de la familia. O sea, hay distintos tipos de familia hoy día y normalmente esa es la realidad. ¿Te fijas? ¿Cómo vamos a darle instituciones a esa nueva realidad? Ese es el desafío. Bueno, esa es otra discusión en la cual Esa podríamos otra discusión. entrar. Felices. Y la tercera idea para terminar, yo creo que igual es un momento muy bonito el que estamos viviendo y yo creo que hay que estar muy consciente de lo que estamos viviendo porque creo que es un momento especial y que es un momento de cambio de estructura que está inspirada por buenas cosas, ¿no es cierto? Inspirada por un rechazo quizás a aquello malo, evidentemente, que es no violenta, que es muy importante, que no hablamos de ese tema, ¿no es cierto? Que hoy día es generalmente no violenta, o sea, si lo que vemos hoy día no podemos quedarnos muchas veces con lo que hacen, ¿no es cierto?, estas canonizaciones que hacen los encapuchados o las canonizaciones que hacen los grandes medios, que a veces reducen las manifestaciones a esos pequeños. Las manifestaciones son esencialmente no violentas. Y bueno, yo creo que eso pasa en España, en todas partes. ¿Ah? Y eso yo creo que le da una bolita luz al final del camino. Tiene muchas cosas al cierre, podría discrepar más, pero... Vamos a hacer otra mesa de diálogo. Bueno, en una confitería Torres repleta hoy día les agradecemos a los dos por haber estado junto a nosotros. Por supuesto agradecemos a la misma confitería, a la gente del Mostrador.tv, a Feria Chilena del Libro y a todos ustedes que nos siguen a través de esta mesa de diálogo. Dejamos hasta acá y nosotros seguimos discutiendo. Nos vemos la próxima.